¿Cómo está, profesor? Muy buenas noches. Les saludo al estudiante Godino Calapí Juan Fernando y en esta ocasión le voy a presentar lo que vendría siendo mi proyecto PA de aplicaciones eléctricas. Bueno, en esta ocasión le voy a presentar lo que vendría siendo mis guías, ¿no? Les voy a presentar de una manera un poco más eficiente y un poco más rápida. En este caso, como se tenía previsto, se utiliza lo que es la aplicación de iLeveSym. Entonces, como podemos ver en la guía número uno, son distintos aspectos que tenemos que tomar en consideración. Entonces, por ejemplo, el objetivo principal de esto es conocer las relaciones de voltaje y corrientes del transformador, estudiar las corrientes de excitación, la capacidad de vuelta a perímetros, la corriente de cortocircuito de un transformador. Entonces, el desarrollo nos impide que identifiquemos las bandas dependientes del transformador marcadas en la cara del módulo. Entonces, prácticamente aquí tendríamos todo lo que es el aspecto de introducción, los circuitos que se van a diseñar dentro de la aplicación y tenemos aquí el fundamento teórico y pasamos a lo que son las actividades prácticas, en donde nos pides que identifiquemos los tres devanos primeros y dependientes del transformador marcados en cara del módulo. Aquí tenemos los voltajes que prácticamente obtuve de los transformadores al realizar las mediciones. Ya aquí tenemos la terminal 1 a 2, 124,9 voltios a C, terminal 3 a 4, 215,5 voltios a C, terminal 5 a 6, 124,4 voltios a C. Entonces aquí también esos son los voltajes que obtuvimos en los bobinos primarios, perdón, en los devanados que nos señala aquí, ¿no? Entonces aquí también tenemos los voltajes nominal entre los siguientes terminales de conexión, que serían de 3 a 7, 7 a 8, 8 a 4, 3 a 8, 7 a 4, 5 a 9 y 9 a 6, como podemos ver aquí, visualizar en lo que vendrían siendo las conexiones. Entonces aquí tenemos los valores que hemos obtenido previamente en cada una de las mediciones, ¿no? Entonces aquí obviamente utilizamos lo que es el multímetro. Luego aquí tenemos lo que es indique la corriente nominal de cada una de las distintas conexiones. Entonces aquí también tenemos lo que son terminales de 1 a 2, de terminales 3 a 4, terminales 5 a 6, terminales 3 a 7, terminales 8 a 4. En este caso lo hemos realizado las mediciones con un multímetro, a pesar de que en el mismo sistema de Ilevsin nos permitía realizar las mediciones, pero para obtener una medición más precisa hemos hecho el uso de los multímetros. Entonces ya esos son los valores que hemos obtenido en cada uno de los devanados. Ya, ahora de esta condición me dirá los voltajes secundarios sin carga cuando se aplica 120 voltios al devanado primario. Entonces, se realizó lo que es la conexión y hemos obtenido bueno, se midió el voltaje y hemos obtenido lo que es el 28,83 voltios. Y luego nos pide que conectemos la fuente de alimentación y la ajustemos a 120 voltios. Como sabemos, la perilla nos permite lo que es la regulación de voltaje. Entonces, por esa razón, podemos regular lo que es el voltaje de salida. Y entonces, en este caso, tenemos lo que son 120,7, un aproximado a los 120 que nos pide el documento. Entonces, dice que mida y anote el voltaje de la salida 2. Entonces, del voltaje de la salida 2 igualmente, como viene directamente de lo que es el regulador, tenemos una salida de 120,7 voltios, que sería en su punto máximo CC. Y aquí nos pide que buscamos el voltaje cero y desconectemos la fuente de alimentación para realizar un nuevo circuito. Entonces repetimos los procedimientos de B, E y D, midiendo el voltaje de la salida de 2 para que para que cada devanado que se le indica. Entonces el devanado de 1 a 2 tenemos el siguiente voltaje, el del devanado 3 este voltaje de aquí, el devanado 5 a 6 el voltaje 124,5 de devanado 3 a 7, 107,8 voltios corriente alterna, devanado 7 a 8, 78,93 voltaje amperio, devanado de 8 a 4, 28,86 voltios amperio, devanado de S a 9, 62,26 y por último devanado de 9 a 6 voltios. Entonces aquí ya nos vamos a pasar, bueno, aquí son las preguntas del cuestionario que ya respondí previamente. Entonces pasamos directamente a lo que es la práctica. Los demandados de 1 a 2 y 6, perdón, de 1 a 2 y 5 a 6 tienen lo que son 500 vueltas de alambre. Es básicamente sería el número de vueltas que tiene el cobre que es en el núcleo de hierro del transformador. Ya depende del núcleo también porque existen distintos tipos de núcleo en lo que son transformadores. Entonces, el devanado de Terra 4 tiene 865 vueltas. Eso nos dice que calcule las siguientes relaciones de vueltas. Lo que se debe tomar muy en consideración aquí es que las 500 vueltas vendría siendo del primario y las 865 vueltas serían del secundario, lo que nos da a conocer que este transformador es un transformador elevador de voltaje. Entonces, hemos realizado lo que es el cálculo, nos da que tenemos aquí a 1. Y aquí tenemos el devanado de 1 a 2, tenemos que el devanado es 500, devanado a 565, la relación es de 0,568.
Y aquí también conectamos un circuito que aparece en la figura 2. Observen que el medidor de corriente 1 y 2 pone el circuito, el de menos 5 a 6. Conecta la fuente de alimentación. Entonces aquí hemos conectado lo que es ya, bueno, hemos realizado previamente lo que es el circuito. En este momento no lo puedo abrir porque hubo problemas anteriormente con la aplicación de ILEVESYN. Entonces por esa razón no puedo directamente abrirlo. Entonces, pero sí, he realizado la mención anteriormente y aquí tenemos esos tipos de mención que hemos obtenido en la corriente 1, en el voltaje 1 y en el corriente I2. Entonces, esos son los corrientes que hemos obtenido previamente. Entonces, aquí nos dice que desconectamos el voltaje 0, desconectamos y desconecta la fuente de dimensión para realizar el siguiente circuito. Calculamos lo que es la relación de corriente, como aquí tenemos los datos, entonces sustituimos esos datos y nos da que tenemos la relación de corriente de 1.002. Entonces, aquí también tenemos una pregunta que dice que es igual la relación de corriente de la relación de vueltas. Explica por qué. Esto también influye mucho, ¿no? Porque básicamente se deben tomar ciertas cosas en cuenta, ya que la relación de vueltas determina el voltaje que nos entrega el transformador. Ya, entonces aquí seguimos con el siguiente circuito que nos pide que conectemos la fuente de alimentación y aumentemos gradualmente el voltaje. Ya como había dicho, entonces la fuente de alimentación es una fuente regulable, entonces por esa razón sí podemos regular. Y en este caso tenemos que es un voltaje, tenemos un voltaje de 32.90. Tenemos de la corriente I3, 0.4 amperios, E1, 32.90 voltios amperios y L1, 1.41 amperios. Entonces aquí reducimos el voltaje, desconectamos la fuente de alimentación para realizar el siguiente circuito. Realizamos el cálculo que tenemos aquí, hacemos sustitución de valores, tenemos que la relación de corriente es de 3.52, diferente a lo que habíamos obtenido previamente, ¿no? Es muy distinto también. Entonces aquí tenemos que, tenemos que determinar la saturación del núcleo en la corriente de excitación en un transformador. Con este circuito que se ilustra en la figura 4, que observa que las terminales de 4 a 5 de la fuente de elementos van a ser ahora esta terminal por opción voltaje variable de 208. Entonces, ¿por qué tenemos ese valor? Porque, como había dicho, entonces vendría siendo como un transformador elevador. Entonces, aquí tenemos este voltaje, aunque no nos refleja muy bien, porque como era una captura previa, entonces no nos refleja muy bien el valor exacto, pero las conexiones están previamente realizadas de una forma correcta. Aquí también tenemos lo que es la fuente de alimentación, que es ajustar tomando en cuenta la lectura del voltímetro. Como había dicho, en este caso utilizaremos más uso, tendremos el uso de lo que es básicamente los multímetros, porque nos da un voltaje más específico de cada parte de lo que queremos medir, ¿no? Aquí también tenemos lo que es la medición de corriente de excitación de la corriente 1 y voltaje de la corriente, del voltaje de la salida 2. Entonces, son los valores que hemos obtenido a continuación, 0.015 y 0.64.76. Reducimos voltaje para realizar el siguiente circuito. Y aquí son una tablita que previamente había hecho y aquí tenemos los valores que hemos obtenido dependiendo del voltaje de entrada que hemos tenido, ¿no? Aquí también puede variar mucho ya que tenemos diferentes tipos de corriente, tanto en la N1 como en el voltaje 2. Eso es cuando variamos lo que es de voltaje, ¿no? Porque aquí tenemos un rango de 25 voltios hasta los 200 voltios de corriente alterna. Y como podemos ver aquí, dice en la corriente de magnetización aumenta rápidamente después de alcanzar cierto voltaje de entrada. Y esto es debido a que cuando mayor existe lo que es el voltaje de entrada, se genera un campo de magnetización más elevado, se podría ser en el núcleo, ¿no? Lo que en sí podría aumentar eficientemente lo que es el funcionamiento del transformador. Eso que sería con la guía número 1. Vamos a pasar a la guía número 2. 4, déjeme ver dónde está. Vea. Mm, Aquí está. Entonces vamos a empezar la guía número 2. Y aquí tenemos. Entonces aquí tenemos el tema de práctica, polaridad del transformador. Es muy importante considerar también el tema de polaridad del transformador, ya que cuando hablamos de transformador es muy importante considerar estos aspectos. Entonces vamos a analizar los siguientes. Son los circuitos que se deben realizar en el programa de Levsin. Entonces pasamos a analizar. Esta es la primera conexión que se realizó del medidor de 200 voltios. Se desconectan los terminales 3 y 4. Entonces, esos son los valores. Nos piden que los terminales positivas en los terminales 1, 2 y 3 a 4. Entonces, aquí tenemos que los terminales 1, 3 son positivas y terminales 2 a 4 son negativas. Entonces, aquí tenemos, dice, para realizar el siguiente circuito, desconectamos. Entonces, dice que cuáles son las terminales positivas en los terminales 1, 2 y 5 a 6. Tenemos la siguiente respuesta, que aquí de 1 a 5 positivas y de 2 a 6 negativas.
entonces vuelvo voltaje cero para hacer el siguiente circuito. Entonces aquí tenemos estos aspectos que se deben considerar como puntos de partida y aquí la medición. Entonces mide y anota los voltajes de los terminales siguientes. Entonces de los terminales son, bueno, un voltaje IA2, voltaje 5,6 y voltaje de 2,6. Tenemos valores 60,14 voltios, 60,14 voltios y aquí en el último tenemos el voltaje de 30,07 voltios. Pasando a lo siguiente, nos pide que quite la conexión entre las terminales 1 y 5, conecte las terminales 1 a 6 y luego conecte el voltímetro a las terminales 2 y 5, como en la figura 4. Entonces, en esta ocasión, es la conexión que se realizó en esta ocasión y hemos obtenido los siguientes valores, que sería de 1 a 2, tenemos 0,51 voltios, de 5 a 6, que vendría siendo de los bobinados, de los devanados. Entonces tenemos de 0,51 voltios y de 2 a 6, 104,3. Entonces aquí dice cuáles son los terminales, tienen la misma polaridad. Entonces son los terminales, ¿no? Que tenemos las diferentes conexiones que se realizaron previamente. Entonces aquí dice que estudia el circuito que aparece en la figura 5. Bueno, como dije, entonces son de la figura 5. Entonces, de elevado de 3 a 4, tenemos que realizar las siguientes mediciones, el cual dice, ¿cuál es el voltaje inducido en el elevado 1 a 2? En este caso, como se midió, entonces obtuvimos que hay un valor de 0,025 voltios. Y si el devanado de una se conecta en serie con el devanado de tercer cuatro, ¿cuáles son los voltajes de salida que se pueden obtener? Entonces, en este caso tenemos que los siguientes valores. Básicamente existen tres mediciones, ¿no? Porque como se está colocando en serie, entonces esos son los valores. Entonces, de 1 a 2 tendríamos 27,98 y de 3 a 4 tendríamos 20. Claro, de 3 a 4 tendríamos 48,36, pero en su intermediario tendríamos 27,27 voltios. Entonces, pasamos al siguiente, que nos pide que, bueno, aquí para realizar el siguiente circuito, dice que conecte la fuente de la visión y ajuste a 104 voltios. Y nos pide que midamos ya el voltaje entre las determinadas de las cuatro. Y en este caso me dio un voltaje de 104,4 voltios. Conclusiones y recomendaciones. Pasamos a la guía número 3. Aquí ya hablamos de aquí de regulación de transformador. Entonces, en este caso ya tenemos un fundamento teórico, los circuitos que se van a realizar previamente ya en el programa de ILFC. Y aquí tenemos los circuitos, de los diferentes módulos que se realizaron, que se hicieron uso, de la fuente de alimentación, de las cargas resistivas y capacitivas. Aquí tenemos los transformadores y nuestra interfaz para realizar las mediciones y un multímetro. Entonces aquí dice que abramos todos los interruptores de la resistencia para tener una resistencia de carga igual a cero. Conecte la fuente de alimentación y ajustela exactamente a 120 voltios, tomando esta lectura en un voltímetro E1. Y de ahí anote la tabla de la corriente de entrada y una la corriente de salida I2 y el voltaje de salida E2. Entonces, esos son los valores que hemos obtenido en cada una de esas mediciones, ¿no? Estos son los valores de ohms, 0 ohms, entonces no vamos a obtener ningún valor, ya que como dice los de par de la corriente de carga igual a 0. Entonces, esos son los valores. Entonces, de aquí va a ir variando ya dependiendo de la capacidad de la resistencia. Y aquí también nos dice ciertos aspectos que debemos considerar. Y aquí pasamos al 2. Dice, calcula la regulación del transformador utilizando voltajes de salida en vacío y plena carga, anotados en la tabla 1. Entonces aquí tenemos los siguientes voltajes que se realizaron de acuerdo a la fórmula y hemos obtenido esto de 6,65. Ya. Ese sería el valor de regulación de transformación, ¿no? Entonces, aquí tenemos los siguientes aspectos, y aquí dice en el punto 4 que repitamos el procedimiento de 2 utilizando módulos EM081 de inductancia en lugar de la carga resistiva, ¿no? Entonces, aquí empezamos a implementar este módulo de aquí, que vendría siendo, como dice, de la inductancia. Y obtenemos las siguientes mediciones que se tienen aquí. Entonces, me disculpa, déjenme ver si esto se está repitiendo, no. Este es del lote anterior. Ya sería mejor. Listo, estos son los valores que se habían obtenido previamente en este circuito, ¿no? Del anterior. Ya, entonces aquí te repetimos el procedimiento y esos son los valores que obtenemos. Igualmente tenemos la columna de los valores en ohmios y acá tenemos lo que son ya los valores obtenidos en cada uno de las corrientes que tenemos aquí, tanto de la E1 como de la E2 y de la corriente I1. De igual manera, aquí también tenemos los siguientes voltajes, pero aquí ya tenemos ya con lo que es la carga capacitiva y inductiva, ¿no? Y aquí tenemos lo que se repite el procedimiento de cargas inductivas y capacitivas. En estas curvas se debe escribir carga inductiva y capacitiva. Entonces aquí tenemos lo que es nuestra carga capacitiva y nuestras cargas inductivas.
Y como podemos ver, desciende de los 120 voltios y va variando conforme va pasando el tiempo también, ¿no? Como se puede ver aquí, casi una constante y de aquí vamos con una descendente. Una vez terminados, vamos a pasar a la guía número 4 y 5, que serían nuestras finales. A ver, déjame 4 hasta las 5 y la 4 debe ser esta. Sí, esta es la 4. Entonces, en la 4 el tema principal es transformadores en paralelo. En este caso ya hablamos de este circuito principal en donde vemos lo que es el uso de un batímetro, pero el batímetro no lo disponemos en ILVCIN. Y también tengo que recalcar que por temas de unos problemas técnicos que hubo en la aplicación, la aplicación del ILVCIN no lo pude utilizar por un tiempo. Entonces, por esa razón, en este caso, como sustitución del programa, eh, optado por utilizar otro programa que anteriormente sí es muy eficiente y que obtenemos mediciones mucho más precisas. Y este es Proteus. Es un programa que nos permite realizar de igual manera simulaciones. Y como podemos ver, este es el circuito que nos pedía previamente en este documento. Entonces, aquí tenemos lo que es la medida de ohmios, tenemos lo que es el batímetro de entrada para medir lo que es la potencia de entrada. También tenemos lo que es la potencia de salida, ¿no? Que es también que habrá que calcular, que ya lo cual aquí abajo, pero pasamos explicando poco a poco. Entonces dice que conecte la figura 5 que aparece en la figura 1 utilizando los módulos en este juego. Como en este caso no vamos a hacer módulos, vamos a utilizar directamente ya los elementos en sí. Aquí tenemos ya básicamente lo que es ya las conexiones realizadas. Entonces dice, en este caso, bueno, el punto 2 dice, ponga todos los interruptores de resistencia en la posición abierta para tener una corriente de carga igual a cero. Observe que los demanados se conectan para obtener como un transformador elevador. Entonces, en este caso, podemos ver que aquí en nuestro primario tenemos 120 voltios, que es la corriente de entrada. Pero tenemos lo que es un voltaje de 209, que viene siendo nuestro voltaje de corriente, perdón, vendría siendo lo que es el voltaje de salida. Y como dijo en esta parte, entonces está funcionando como un transformador elevado. El punto de redes se conecta a la fuente de energía y gira lentamente la perilla de control de salida de voltaje de salida, mientras que se observan los medidores de corriente de los secundarios de los transformadores L1 y L2, así como el medidor de la corriente de la carga, es decir, los devanados son debidamente faseados. No habrá ninguna corriente de carga ni corriente de secundarias. Entonces, como podemos ver, tal cual, tenemos que la corriente de 0.02, 0.02 y 0.04. Entonces, básicamente una corriente totalmente mínima. Entonces, eso es lo que tenemos en el punto 4. Aquí dice, en el punto 5 aumente gradualmente la carga RL hasta que la corriente de carga IL se iguala a 500 miliamperios. Revise el circuito para comprobar que el voltaje de entrada es exactamente 120 voltios. Entonces, como dice aquí, exactamente son 120 voltios, como podemos ver aquí. Y en este caso, para regular el voltaje, entonces he optado por hacer uso del potenciómetro, aunque no sé por qué no se captura esa parte del potenciómetro, pero sí, aquí tenemos un potenciómetro que nos permite regular lo que es el voltaje de 120 voltios. Entonces, para obtener 500 miliamperios, como podemos ver, el 500 se acerca mucho a lo que es de 500 miliamperios, entonces tenemos 509 miliamperios. Entonces, eso sería en cuanto al punto número 5. Y aquí tenemos los valores en la B, diseñada de voltaje de carga, corriente de carga, los comentarios secundarios, los transformadores y la potencia. Entonces tenemos que voltaje L es 209 voltios de corriente alterna y L 500 miliamperios, L1 0.25 y L2 0.25. Y la potencia de entrada tenemos que es de 14.4 watts. Reducimos el voltaje a cero para hacer la siguiente conexión. Entonces calculamos la potencia de carga que sería el voltaje por la corriente y en este caso tendríamos una potencia de 61.2 watts. Y aquí calculamos la eficiencia del circuito, potencia de entrada, potencia de salida, que esa es la fórmula que nos ha facilitado. Entonces, a realizar lo que son los debidos cambios, tenemos que la eficiencia del circuito es de 0.33. Y ahora dice que calculamos las pérdidas del transformador, entonces para la cual se utiliza la siguiente fórmula de potencia de entrada menos potencia de salida. Entonces, reemplazamos valores y tenemos que las pérdidas del transformador son de 29.1. Pasamos a la siguiente, dice que calcula la potencia entregada por el transformador 1. L1 por L por el voltaje L. Entonces, 0.15 por 200 voltios AC, obtenemos que la potencia entregada por el transformador 1 es 31.35 y que la potencia entregada por el transformador es de 75.24. Y esto es con la guía número 5.
ahí perdón, con la 4. Y aquí en la guía número 5 dice que las conexiones de teléfonos trifásicos, eh, claro, ese es el título de la práctica, ¿no? Aquí tenemos el desarrollo principal, tenemos diferentes aspectos, puntos de considerar que sí se tomaron muy en cuenta en los momentos de la práctica. Y aquí tenemos nuestros distintos, bueno, las distintas conexiones que se deben realizar, ¿no? Tanto estrella, estrella, delta, delta, y estrella, delta o delta, estrella. Entonces son las conexiones que se van a realizar. Entonces aquí pasamos ya básicamente a lo que es el de la actividad de la práctica. Entonces dice que el circuito que aparece en la figura 48.5 tiene tres transformadores conectados en una configuración. Entonces dice calcula los voltajes esperados y anote los valores de espacios correspondientes. Entonces, nos pide diferentes puntos aquí, consideramos que sí, consideramos realmente. Entonces, aquí en el punto F dice que reduzcamos el voltaje a cero, desconectamos la fuente de alimentación. Bueno, este paso es para el siguiente, porque siempre se desconecta para realizar una nueva conexión. Entonces son los valores que hemos obtenido, tanto en las demandas primarias como en las demandas secundarias. En este caso sería de la conexión estrella-estrella. Y esos son los valores calculados y los valores medidos que hemos obtenido, ¿no? Eso sí cabe también recalcar muy bien. De igual manera, esto se le realizó a sí mismo en el programa Proteus, aunque, ay no, perdón, en el programa de Iliavecin. Entonces, en este caso, sí, sí obtenemos los valores medidos. Entonces, aquí tenemos lo que son los diferentes tipos de conexiones, ¿no? Obviamente. Entonces, aquí también dicen el circuito 2 que aparece en la figura 48.6, que necesita transformadores conectados a una configuración. Entonces, nos pide que calculemos los valores de voltaje esperados y lo anotemos. Conectamos el circuito tal y como se ilustra. Y entonces midamos los voltajes medidos entre los valores pues, correspondientes. Y esos son los valores que tenemos, ¿no? Entonces, tanto en la conexión estrella-estrella, conexión estrella-delta y conexión delta-estrella. Entonces, aquí pasamos a los puntos de que nos piden. Entonces, dice que la D, una cosa es que conecta la fuente de la electricidad y aumentamos lentamente el voltaje salida multímetro conectando a delta abierta en el punto A. No debe indicar ningún voltaje apreciable. Si las conexiones de delta tienen esa fase de vida, se tendrá un pequeño voltaje, ya que normalmente no todos los trifásicos de una fuente trifásica son idénticos. Y también habrá pequeñas diferencias entre los formadores. Entonces son los puntos diferentes que se deben tomar en este circuito. Tomando en consideración, tenemos los siguientes valores. Entonces son los valores calculados y los valores medidos, que se obtuvieron de acuerdo a lo que se midió aquí, ¿no? Ya, entonces aquí pasamos al circuito de figura 8 que tiene transformadores conectados en una configuración. Tenemos ciertos aspectos que dicen que calculamos los voltajes esperados, conectamos el circuito como se indica y conectamos la fuente de alimentación y aumentamos lo que es gradualmente el voltaje de salida. Y aquí dice los camas cero, desconectamos la fuente de alimentación para realizar el siguiente circuito. Desconectamos el multímetro y cierre del delta A. Entonces aquí nos dicen el punto I. Y bueno, luego de esos son otros aspectos que sí también se consideraron, ¿no? Entonces aquí dice reduzca el voltaje a cero y desconecte la fuente de alimentación, repite los procedimientos. Entonces aquí repetimos los procedimientos y obtenemos los siguientes resultados. Y eso sería en cuanto a todas las guías que he realizado. Espero que se haya entendido de la mejor manera. Como le dije, en este caso no pude presentarlo como tal en la guía de la simulación de Ilevesin, ya que se colgó previamente, entonces hubo problema con eso y no pude realizar la simulación. Pero eso sí, ya la había realizado antes, pero no pude realizar lo que es el video porque tenía que realizar esto, las menciones, anotar los distintos valores que me marcaban los diferentes transformadores, los de banados primario y secundario. Entonces, eso sí, pero como le dije, entonces en ese caso, para no perder mucho tiempo, utilicé lo que es el programa de Proteus, que también me permitió simular de una mejor manera esa guía número 4. Y cabe recalcar que la guía número 4 es lo que no se encontraba eso del el medidor de potencia en el programa de ILAVECIN. Entonces, fue una muy buena práctica también es para considerar. Y con eso termina mi presentación. Espero que se haya entendido de la mejor manera, como le digo. Espero, muchas gracias, profesor, por enseñarnos todo esto, porque sí, son prácticas, bueno, son marcos teóricos, bueno, partes teóricas que sí nos van a ser de mucha gran utilidad, porque incluso el programa de Lepsin nos decía que debemos desconectar siempre la fuente de alimentación al momento de realizar cambios de voltaje o de cambiar estos circuitos de conexiones. Entonces es muy importante considerar esos aspectos, ya que de eso también depende nuestra vida, porque es importante también considerar esos aspectos, ¿no? Porque como bien dicen, a la voltaje no hay que tenerle miedo, sino respeto. Muchas gracias. Adiós.